Hola, soy Juan José Nogales, eh, el creador del mate de alfil y caballo. Lo digo muchas veces para ver si hay algún aficionado se anima a ver mi mate de alfil y caballo. Bueno, hoy quería grabar un vídeo un poco hablando de política y de tecnología en la Unión Soviética. Como discuto mucho de política con gente por internet y muchas veces me gusta ir al origen de las cosas. El concepto de izquierda y derecha en política viene de la época de la Revolución Francesa, porque en la Revolución Francesa los que eran partidarios de la monarquía absoluta, del absolutismo, se colocaban en la sala a la derecha desde la perspectiva del que presidía la sala. Y los que eran partidarios de un nuevo régimen, de abolir la monarquía absoluta, pues se sentaban a la izquierda. Y de ahí viene el origen de izquierda y derecha. Entonces esos términos han ido evolucionando, lógicamente. Según una persona de un partido de centro derecha europeo como los que tenemos hoy, en aquella época se sería considerado una persona de izquierda incluso revolucionaria. Solamente el hecho de pedir el sufragio universal o ya, digamos, aceptar el derecho a voto de las mujeres o el derecho a voto de personas que no son de raza blanca, eso sería de izquierdas y súper revolucionario en aquella época. Esos son temas que ya superados y que el término de izquierda y derecha pues ha ido evolucionando. Ahora digamos que izquierda suele ser personas con ideas socialistas, comunistas, socialdemócratas, pero que cualquier persona hoy en día de centro derecha, en aquella época se le consideraría una persona de izquierda. Esto lo quiero decir para que la gente sepa cuál es el origen de la palabra y cómo va evolucionando por el cambio social, los cambios sociales que se van produciendo. Entonces las palabras muchas veces hay que ponerlas en su contexto, ¿no? Es como aquí en España, si tú dices que eres republicano, la mayor parte de la gente se piensa que eres de izquierdas. Y si tú en Norteamérica dices que eres republicano, pues consideran que eres de derecha, del Partido Republicano, que es el partido, digamos, más a la derecha. De los dos partidos, el demócrata y el republicano, pues el republicano, digamos, que es el partido que está más a la derecha, más conservador, ¿no? Bueno, pues aclarado esto, eh, discutía un día con una persona sobre política y, y yo daba un poco argumento de que la sociedad cambia por, ser- por pura evolución, ¿no? Por cambios sociales, científicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, yo decía, bueno, es que el capitalismo no tiene por qué ser eterno, porque le ponía el ejemplo de Star Trek, ¿no? Y decía, bueno, pues si vamos a hablar de ciencia ficción, la ciencia ficción es ficción, como la propia palabra dice, pero la ciencia ficción a veces se hace realidad. De hecho, es un poco tener una visión dialéctica del mundo, es un poco como decía el filósofo Heráclito, el ser no es y el no ser es. O sea, lo que soy mañana no será y lo que hoy no es mañana será. O sea, estamos en un continuo cambio y va a haber desarrollos científicos y tecnológicos que van a cambiar la economía, la sociedad y la política, pues porque es prácticamente ley de vida, ley de vida. Me decía Heráclito, no te puedes bañar dos veces en el mismo río, porque el agua está fluyendo continuamente. Bueno, pues hoy con el tema de la tecnología se suele decir, bueno, la típica frase, ¿no? Dice, si eres comunista, ¿por qué utilizas móvil? Digo, cuando en realidad el móvil apareció en la Unión Soviética, fue un invento soviético, ¿no? Lo que no sabe mucha gente. El caso es que, lógicamente, no era un Apple de última generación, era a lo mejor un móvil con el que se podía hablar con una distancia de 80 kilómetros y tenía pues, un tiempo muy limitado, a lo mejor, de batería, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de los años 60, claro. La ciencia y la tecnología, lógicamente el capitalismo con su competencia ha desarrollado mucho la ciencia y la tecnología y eso
el propio Marx lo reconocía, o sea que es una cosa que la competencia efectivamente desarrolla muchísimo todos los campos del saber. Eso no, yo creo que nadie lo niega, ¿no? Y que el capitalismo ha desarrollado la ciencia y la tecnología enormemente. Pero es mentira pensar, o sea, sería un error pensar que la ciencia y la tecnología solamente se puede desarrollar dentro del capitalismo. De hecho, son un claro ejemplo es la Unión Soviética, que tuvo un gran avance en ciencia y en tecnología y no estaba dentro del capitalismo. Lo cual tampoco quiere decir que no hubiera competencia, porque, por ejemplo, el fusil de asalto, famoso fusil de asalto Kalashnikov se presentaba a concursos. En la Unión Soviética había concursos, como en los colegios hacen concursos de ciencia, y van los niños y preparan su trabajo de ciencia y consiguen un premio. Pues en la Unión Soviética había cosas parecidas, ya no con niños, sino con ingenieros. Y Kalashnikov lo que, lo que hizo es ganar un concurso para un fusil de asalto. De hecho, me parece que Kalashnikov no tenía estudios de ingeniería. Lo que pasa es que era una persona muy habilidosa y autodidacta, y al final pues hizo un fusil de asalto que era una maravilla. De hecho, hay una película que se llama Kalashnikov, que os la recomiendo porque está muy interesante. Si no recuerdo mal, él no llegó a tener, no sé si lo sacaría después, la carrera a lo mejor de ingeniería, pero en un principio no era un hombre con unos estudios universitarios, ni mucho menos, sino que era una persona muy habilidosa, inteligente y con mucho empeño, y entonces se presentó a los concursos. En el primero no lo ganó, se presentó un segundo hasta luego acabó ganando, ¿no? Entonces os voy a poner algunos ejemplos de cómo la ciencia no necesita el capitalismo para desarrollarse, se puede desarrollar fuera del capitalismo. Es cierto que la competencia es un factor muy importante para el desarrollo tecnológico, pero también es muy importante la colaboración. Por ejemplo, el proyecto internacional ITER tiene colaboración de muchísimos países, de Estados Unidos, de Rusia, de la Unión Europea, de China. ITER es para la fusión nuclear. Entonces, no es todo competencia. A veces incluso la competencia en algunos momentos puede ser hasta incluso contraproducente, porque tú te callas conocimientos que otra persona le pueden ser muy valiosos, y la otra persona también se calla conocimientos que para ti pueden ser muy valiosos. Y a lo mejor la colaboración en un momento dado puede ser más productiva que la propia competencia. O sea que no... Es cierto que la competencia desarrolla muchísimo la tecnología, pero tampoco tenemos que endiosar a la competencia. No sé si me entiendes, si me entendéis, el proyecto ITER es tan gigantesco y tiene ya tantas dificultades que posiblemente el hecho de competir no sea un beneficio, sino todo lo contrario, sea un perjuicio. Es como si tuviéramos que sacar una vacuna de manera urgente. Pues lo más probable es que se hicieran proyectos internacionales en que colaborara todo el mundo. No, si uno descubre una cosa, le interesa que el contrario, el otro lo sepa, para avanzar más rápidamente. Y bueno, os voy a poner algunos ejemplos de tecnología de la Unión Soviética, un poco para demostrar que la tecnología no tiene por qué darse única y exclusivamente en el capitalismo, y que si desaparece el capitalismo no vamos a tener tecnología nueva, ¿no? Bueno, pues uno de los ejemplos que ponía era el teléfono del móvil. En 1961 apareció un móvil que tenía digamos, una operación de 80 kilómetros de distancia, y su ingeniero, digamos, su diseñador fue Leonid Kuprianovich. Tengo que leer un poquito porque se me olvidan los nombres en ruso. Y todo esto fue en 1961. Bueno, ese es el modelo que sacaron en 1961, aunque ya habían hecho cosas anteriormente. En la Unión Soviética hubo un intento de Internet, unos 20 años antes de que apareciera Internet en el mundo occidental.
De hecho, donde se quería hacer, donde estaba la universidad, de donde salía esa idea, era en Ucrania, en Kiev. Eh, bueno, es un poco triste que hayan acabado los rusos y los ucranianos como han acabado, pero sí, ahí fue. Víctor Gluskov. Víctor Gluskov era un informático y planteó, digamos, conectar 20.000 terminales, 20.000 ordenadores en Rusia. Estamos hablando de los años 70, en 1970. Y la idea era, pues, empezar a utilizar eso para la economía civil. De hecho, se planteó incluso hacer como una especie de PayPal, una manera de pago electrónico para la Unión Soviética. Y Kiev era, podríamos decir que era el Silicon Valley comunista de la época. De hecho, en 1960 hicieron una especie de asociación que se llama Cibertonia. Cibertonia era como una especie de país imaginario y tenían su propia moneda, el Cibertón, y tenían pasaportes y cosas así. Era un poco jugar con la imaginación, ¿no? Y bueno, pues eso no llegó a buen puerto, pues porque un poco por la burocracia, que no, a lo mejor no lo veían lo suficientemente interesante y demás. Y se quedó aparcado. Luego ya cayó la Unión Soviética. O sea, Víctor Gluskov murió en 1982 y ya en 1989 el muro de Berlín cayó. Entonces ya todo eso se quedó olvidado. Pero vamos, que sí tuvieron una idea de hacer un internet. Luego, esto ya hablé en otro vídeo, los soviéticos, en concreto hubo un sargento, es muy curiosa la historia esa, hubo un sargento que luchó en la Segunda Guerra Mundial, no tenía la carrera de física, era Oleg Lavrentiev, pero claro, tenía estudios de bachillerato y leía mucho sobre física, entonces planteó una idea para hacer una bomba nuclear, de fusión nuclear, y hacer un reactor de fusión nuclear. Y entonces escribió Stalin no le hizo mucho caso, y entonces pues, ya dijo, bueno, pues voy a escribir al Partido Comunista de la Unión Soviética. Escribió al Partido Comunista de la Unión Soviética y esa carta pues se la acabaron dando a Andrei Sájarov, que fue el que hizo la bomba atómica de hidrógeno en la Unión Soviética, y a la postre sería un disidente, ¿no? Un disidente de la Unión Soviética. Y entonces Andrei Sájarov pues, valoró mucho su trabajo, el trabajo de Oleg Lavrentiev, y, y entonces a raíz de esa idea de Oleg Lavrentiev se inventó el tokamak. El tokamak es cámara toroidal de confinamiento magnético. Como la fusión nuclear crea un plasma que no puedo tocar ningún recipiente, hay que confinarlo de alguna forma. Y la forma de confinarlo es con campos magnéticos. Bueno, ahora mismo en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, están intentando confinarlo con rayos láser y no sabemos cómo se conseguirá mejor. El ITER, que es el proyecto internacional donde están metidos Rusia, Estados Unidos, China, Europa, prácticamente todos los países grandes, y que está en Francia, es un tokamak. O sea que digamos que ITER, que es el proyecto más grande, utiliza tecnología soviética modernizada, claro, lógicamente. Se ha avanzado mucho desde la época de la Unión Soviética y ahora han metido mucha más tecnología ahora, ¿no? Bueno, hablar de tecnología soviética, no se puede hablar de tecnología soviética sin hablar de tecnología espacial, ¿no? Ya sabemos que mandaron el primer satélite, el Sputnik, hicieron la primera estación espacial, que no fue la Mir fue la segunda. De hecho, la Estación Espacial Internacional, la Estación Espacial Internacional actual, uno de los componentes que tiene era, digamos, era una Mir, que hicieron la Mir primera y la Mir segunda, pues la iban a lanzar, pero ya llegarían a un acuerdo con Estados Unidos y demás y otros países. Entonces, digamos, el Mir segundo
no tendrá el nombre de Mir, pero está preparado para ser Mir II, pues es un módulo de la Estación Espacial Internacional. Y el caso es el nombre de la primera Estación Espacial Internacional, me falla la memoria. Hicieron una antes, los americanos tuvieron el Skylab, y, los soviéticos tuvieron, antes de la Mir, tuvieron otra, que fue la primera estación espacial que hubo. Pero no recuerdo ahora mismo, el nombre. Me falla la memoria. Luego, todos sabemos que los Estados Unidos pisaron la Luna, pero en realidad los primeros que alunizaron fueron los soviéticos. Lo que pasa es que no mandaron ninguna persona en el cohete, ¿no? Fueron los primeros en estrellarse. Primero se estrellaron, o sea, no fue un alunizaje controlado. Luego ya sí tuvieron un alunizaje controlado. Luego mandaron robots teledirigidos, el Lunakov 1, el Lunakov 2. Y, o sea, en realidad fueron los primeros que llegaron a la Luna, aunque no con tripulación. Y fueron también los primeros que llegaron a Marte y a Venus. Y bueno, os quería comentar una cosa para que veáis un poco cómo la ideología llevada al fanatismo pues puede hacer daño a una sociedad, ¿no? En el caso de la Unión Soviética, se quedó retrasada en temas genéticos. ¿Por qué? Porque eso de la genética yo creo que le sonaba un poco como a nazi, ¿no? Como a experimentos nazis o algo así. Y entonces hubo voy a llamar de pseudocientífico, porque en realidad sus teorías no están aceptadas hoy en día, que se llama Lysenko, y entonces intentaba utilizar ciertas teorías para mejorar las cosechas y no le funcionó para nada. De hecho, utilizaba unas teorías que podríamos llamar como lamarquistas, eran ideas de Lamarck, más bien ideas de Lamarck, y no son ideas muy aceptadas hoy en día, ¿no? Y hubo otro científico, Vavilov, que tenía ideas darwinistas y demás. Y bueno, pues este hombre, pues, por prejuicios ideológicos, acabó en prisión y acabó muriendo de hambre, ¿no? Algo bastante injusto. Luego, con el tiempo, dentro de la Unión Soviética, pues Lysenko, digamos, acabó desprestigiado incluso dentro de la Unión Soviética, porque ya murió Stalin y digamos que los nuevos dirigentes de la Unión Soviética abrirían un poco la mente, y Lysenko quedó desprestigiado porque sus teorías científicas no daban ningún buen resultado. Y Vavilov, de alguna forma, sí fue un poco rehabilitado. De hecho, Andrei Sájarov, el físico, pues habló en favor de Vavilov y un poco criticando a Lysenko, ¿no? Pero bueno, la historia es bastante triste porque, bueno, pues un hombre que tenía conocimientos, que tenía cierta sabiduría, y bueno, pues acabó como acabó. A mí me recuerda un poco, salvando la distancia, me recuerda un poco a Lavoisier, al padre de la química moderna en Francia, ¿no? Que acabó guillotinado, ¿no? Pues era un hombre muy adelantado a su época. De hecho, claro, pues se considera el padre de la química moderna, y incluso el sistema métrico que utilizamos hoy en día, pues eso de litro, metro, etcétera, pues fue un invento suyo. Lavoisier parece ser que se dedicaba durante la monarquía, debía de ser recaudador de impuestos. El hombre pues no tenía un trabajo que se levantaría muchas simpatías, y al llegar la revolución pues le acabaron cortando la cabeza. El caso es que hubo quien trató de defenderle y decir, bueno, pero este hombre es un sabio. No sé si alguien dijo por ahí que la revolución no necesitaba sabios, una absoluta tontería, pero bueno, y le acabaron cortando la cabeza. Decía
Decía otro hombre, dice, tardó un momento en perder la cabeza. Dice, sin embargo, Francia tardará siglos en volver a tener una cabeza como la de Lavoisier. Y así de ingrata es la vida muchas veces. Y bueno, pues creo que por hoy os he contado todo lo que os quería, lo que os quería contar. Que sepáis que la ciencia ficción es ciencia ficción, pero el día de mañana pues va a guiar muchas ideas de las que, o sea, va a guiar a la sociedad en muchos aspectos, en muchos aspectos. Yo cuando hablo con gente de política y empiezan a hablar, pues eso, de capitalismo, comunismo, de impuestos, de no sé qué, de no sé cuánto, yo trato de ir a los problemas reales, ¿no? Es decir, hay recursos, hay energía, ese tipo de cosas. Y porque primero, para repartir tiene que haber algo que repartir. Si nos acabamos sin recursos ya no hay nada que repartir. Si nos acabamos sin energía ya no hay nada que repartir. Entonces, yo tengo una visión de izquierdas y me gusta repartir entre todo el mundo, ¿no? De una forma lo más justa posible, ¿no? Eh, pero tenemos una cantidad de problemas que hay que solucionar, que están por encima de la izquierda o la derecha, que es una cuestión de supervivencia como especie, ¿no? Pues son temas como el cambio climático, la falta de recursos, la falta de energía, etcétera, etcétera. Quizá en ese tipo de cosas nos puede ayudar bastante la inteligencia artificial. A ver si nos ayudan, aunque esto también hay gente que está temerosa de que pueda ser peligrosa para otras cosas, claro. Esto es como todo. Eh, con la fusión nuclear puedes hacer una bomba de hidrógeno y matar a millones de personas, o puedes hacer un cohete espacial y hacernos buscar otro planeta habitable. O sea, la ciencia tiene, la ciencia y la tecnología tiene ese arma de doble filo. Y ya os voy a comentar solamente una cosita. Hablando de inteligencia artificial, a mí que me gusta el ajedrez, resulta que en IBM en 1997 creó un ordenador que se llama Deep Blue, que ganó a Kasparov. Entonces, digamos que fue la primera vez que un ordenador ganaba al campeón del mundo. Deep Blue, IBM trajo Deep Blue a Barcelona, y aquí en Barcelona tenemos a Miguel Illescas, que Miguel Illescas ha sido 8 veces campeón del mundo. Entonces, cuando IBM trajo a Deep Blue a Barcelona, resulta que, claro, Miguel Illescas ganó a Deep Blue, ¿no? Al ordenador que trae IBM. Entonces IBM pues le pidió a Miguel Illescas si podía ayudarles a programar ese ordenador para ganar a Kasparov, y aceptó trabajar con ellos, lo programó y acabó ganando a Kasparov. Entonces, IBM era un ordenador programado. Había un equipo de personas que no solamente le metían las reglas del ajedrez, sino le metían ideas de estrategia. Hoy en día, AlphaZero de Google no es programado, sencillamente se le meten las reglas del ajedrez. AlphaZero juega miles o millones de jugadas contra sí mismo y acaba sacando sus propias estrategias. Quiero decir que hemos dado un salto cualitativo muy grande. Entonces, muchas veces cuando yo hablo de robotización y demás, claro, la gente dice, bueno, pero aunque la robotización haga desaparecer unos empleos, hará que aparezcan otros y demás. Pues sí, no digo que no. Pero el tema es que es tal el salto cualitativo que va a haber, que va a haber que reducir la jornada laboral,
va a haber que, digamos, formar a muchísimos trabajadores para otros trabajos. Y hay gente como Elon Musk de Tesla, Zuckerberg de Facebook o Kurzweil, el ingeniero jefe de Google, que ya están diciendo que una renta básica universal pues, va a ser imprescindible. Entonces, cuando yo qué sé, la derecha dice la paguita, que le van a dar la paguita, bueno, pues ese vaya al final. Llegará un momento que a lo mejor nos tengan que dar la paguita a todos, independientemente de nuestra formación, porque quizás llegue un momento que no haya cosa que haga un humano que un robot no lo pueda hacer mejor. Esto estoy repitiendo incluso palabras del propio Elon Musk. Y entonces tendremos que cambiar el chip, decir, bueno, si ahora nuestra vida está completamente centrada en el trabajo, pues nosotros tendremos que plantearnos a ver qué cosas podemos hacer. Es decir, eso dice los más, dice, tienes que darle otro sentido a tu vida. Entonces digo, bueno, pues otro sentido puede ser miles de cosas. Puede ser, te puedes dedicar al arte, te puedes dedicar a la filosofía, te puedes dedicar a la ciencia, te puedes dedicar a muchísimas cosas, ¿no? Eso hay que verlo como un avance. La tecnología puede ser un avance si la riqueza que produce se reparte entre todos, y da oportunidad a todos. Eso también es un peligro del que el mismo Stephen Hawking, el científico, lo decía, bueno, si toda esa riqueza que van a producir los robots y demás se queda en unas pocas manos, no hacemos nada. Donde puede tener, digamos, su mayor sentido es repartiendo esa riqueza entre todos. Lógicamente, a lo mejor hay gente que puede tener un mayor mérito porque ha contribuido algo más, por cuestiones científicas o lo que sea, y puede tener un mayor beneficio, pero esa riqueza tiene que llegar a todos y tenemos que considerar esos avances científicos como un patrimonio intelectual de la humanidad. Igual que yo qué sé, como la Alhambra, la consideramos patrimonio cultural de la humanidad, o las pirámides de Egipto las consideramos como patrimonio cultural de la humanidad. Tenemos que considerar los recursos de la tierra y la tecnología que ha desarrollado todas nuestras generaciones como un patrimonio tecnológico de la humanidad, de la que nadie tiene que apropiarse, tiene que ser un poco de todos. No puede ser de una empresa ni de un grupo de empresas, tiene que ser algo que ha sido producido por el trabajo de decenas y cientos de generaciones. Nadie se puede apropiar de ello. Entonces, bueno, yo muchas veces cuando hablo con gente, socialismo, comunismo y tal, digo, bueno, pues al final van a trabajar los robots. ¿Qué vas a hacer con la gente? ¿La vas a dejar morir de hambre? Pues tendrás que darle algo para vivir y la gente tendrá que darle un sentido a su vida. Y ese sentido pues será avanzar en ciencia, avanzar en arte, avanzar en 40.000 cosas, ¿no? Y hay que tener esa perspectiva. Lo que pasa es que somos como la hormiguita que va pegada al suelo y no podemos levantar la vista, no vemos nada más que un trocito de suelo. No tenemos una perspectiva general de toda la realidad. Y entonces nos centramos muchas veces en discusiones o que llegará un momento que sean un poco absurdas, ¿no? Pero bueno. Y nada, pues esto era todo lo que os quería contar. Al final me he enrollado un poquito. Espero que os resulte interesante lo que os cuento. Y nada, que lo he dicho de siempre, que veáis mi mate de alfil y caballo. Que todo el mundo ve todas las tonterías que le salen por internet y yo he creado algo después de 5 años de estudio que puede revolucionar el mate de alfil y caballo y nadie lo ve. Pero bueno, así es la vida. Venga, un saludo para todos. Hasta luego.